Johanna Marcos, ¿sí o no? Quedamos aquí, capítulo, ¿qué pasó? Me dice que en aquella zona no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad. Entonces estábamos viendo que era emuná, que es una de las partes de la emuná, porque la emuná más compleja es la de nuestro pueblo. La emuná más es como un grano de mostaza que por dentro es totalmente complejo. Nuestra emuná no se basa en creer, eso lo hace todo el mundo. Nuestra emuná se basa en otros sentidos, sobre todo que estemos por encima de los milagros, estemos por encima de las circunstancias, estemos por encima de absolutamente todo, y creo que hemos quedado en un paso que es interesantísimo en Hebreos. Si mal no estoy mal, mi mente me lleva a Hebreos 3. Dice, por lo cual dice la presencia divina, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Entonces yo les dije que Akadosh Baruj Hu hizo obras, hizo portentos, hizo milagros, y cómo trató al pueblo, como un pueblo como de dura cerviz e incrédulo. Entonces los milagros no dependían de la creencia de nuestro pueblo, porque si hubiera sido directamente proporcional a la fe de nuestros padres, él no hubiera hecho absolutamente nada. Sí, eso quedó claro, ¿cierto? Para que nos quede claro esa chambonada de los milagros directamente proporcional a la fe, eso no existe. Entonces aquí vemos, si dice, y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón. Entonces nos estamos devolviendo al Salmo, ¿es lo que estamos leyendo? Correcto, Salmo 95, 7, 11. Recomendación, cuando Pablo, no sabemos a ciencia cierta si Hebreo lo escribió Pablo, cita un texto o cita un salmo, el salmo hay que leerlo todo. No hay que leer solamente, y toca mirar si Reina Valera lo tradujo tal cual y como Pablo lo citó, o el texto está igual o qué varió. Entonces estamos hablando del Salmo 95, 7 al 11, ¿qué dice? Del 6, 5, 6 por ahí. Vengan, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Hashem nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Elohim. Nosotros somos el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en Meriba, como el día de Masá en el desierto, donde sus padres me pusieron a prueba, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con aquella generación y dije, este pueblo se desvía en su corazón y no ha conocido mis caminos. Por eso juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Bueno, vamos a ver un poquito más despacio. Ese reposo es como paz, descanso, tranquilidad. En el hebreo es menukha. Bueno, escúchenme por favor. La palabra reposo, cuando ustedes leen ahí por cuanto no entraron en un reposo, uno piensa que es el Shabbat, ¿cierto? No, la palabra hebreo no dice que sea Shabbat, día de reposo, ni es Shabbatón, es menukha. ¿Qué significa menukha? Matrimonio. Ese es un reposo, estar en paz, pacíficamente, consuelo, lugar de descanso, habitación, paz, reposar, reposo. O sea, si tú miras paz o reposo o tranquilidad, ¿cierto? El otro dice, tú dijiste matrimonio. ¿Tú tenías ahí colocado matrimonio? Sí. Esa sería la palabra adecuada. Sí. Unión, estar a paz. Entonces, dice la escritura que nuestra nación no estaba en común unión o en matrimonio con Akadosh Baruj Hu. Por eso yo estaba usando la palabra divagar. Siempre andan divagando en su corazón. ¿Qué manita que es divagar? Sí. Siempre andan vagando. Dice apartarse, descarriados, desviados, engañados, entorpecer, errante, errar. Dice esto, muchachos, en cámara lenta. 3.7, 3.10. A causa, dice 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años.
y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Repito, siempre andan vagando en su corazón, siempre andan vagando en su corazón, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, no han conocido mis caminos. Por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Repito, mirad, hermanos, que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, o sea, para divorciarse. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de la transgresión a la ley, porque somos 8 participantes de Mashiach, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si yo les oí su voz, vuelve y reitera, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces yo les pregunté, ¿qué provocación estaban citando? Ese es Números 14:22. Números 14:22. Sí, dice desde el 21. Sin embargo, vivo yo y la gloria del Eterno llena toda la tierra, que de los que vieron mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba ya 10 veces y no han escuchado mi voz, ninguno verá la tierra que prometí con juramento a sus padres, ninguno de los que me han menospreciado la verá. Aquí porque como último no entendí. Ninguno verá la tierra que prometí con juramento a sus padres, ninguno de los que me han menospreciado la verá. Ninguno de las que ha menospreciado la ley. Entonces estábamos en el Salmo 95 y terminamos ahí un momentico. Salmo 95, 7, 8 y vamos a leerlo otra vez. Dice, porque Él es nuestro Elohim y nosotros el pueblo que Él atiende, el rebaño a su cuidado. Escuchen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en el Meriba, como aquel día en Masá, en el desierto. Cuando sus padres me pusieron a prueba, me probaron aunque habían visto mis obras. Yo digo, cuando nuestro pueblo puso a prueba a Kadosh Baruj Hu, sin embargo, respondió. ¿Qué ocurrió cuando ellos querían carne? ¿Les dio poquita? No, pues ahí utiliza una hipérbole, dice que comieron hasta hastiarse. ¿Sí? Lo mismo pan, ¿cierto? El maná daba para, no solamente para el día que cogían, sino en el caso del día 6, daba para el día 7 también. Por eso el 7 no lo podían recoger. Entonces, una de las cosas, miren esto, una de las cosas que molesta, estoy hablando en términos humanos, al Creador, es que usted lo rete. Porque Él es nuestro Elohim, va a leerlo en esta versión, y nosotros su pueblo, las ovejas que Él guarda. Escuchad lo que dice, no endurezcan vuestro corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me desafiaron. Nosotros tenemos que entender es que somos más bien que su pueblo. Y bueno, entonces, haciendo como un hilo conductor de ¿Con qué, perdón? con todo lo que hemos estado pues aprendiendo, es entonces la incredulidad que Yeshua veía ahí donde está narrando en Marcos 6, es que precisamente en el corazón de esas personas era a toda hora provocar a Dios, y por esa razón su incredulidad, o sea, puedo traducirlo de esa manera. Si tú miras los expectantes que veían a Yeshua, ellos dicen, los griegos piden ¿qué? Señales. Y un discípulo de vez en cuando llegaría a decir, hagamos descender fuego del cielo. ¿Sí? ¿Y qué les dijo? Vosotros me seguís a mí porque yo os doy ¿de qué? De comer. Y él lo hacía. Pero digamos así, les enseñó otra perspectiva diciéndoles, vosotros me seguís a mí por lo que yo les doy de comer.
Ni siquiera nos lleva a ese punto. O sea, que no sigamos ni siquiera al Creador porque nos da de comer. Eso es muy bajo. Porque Él le da de comer, no sé, a los gatos, a los perros, a las aves, a los leones, a todo el mundo le da de comer. Vosotros siendo hombres malos, pueden dar buenas dádivas como nuestro Padre. Es otro nivel, es otro punto arriba. Entonces cuando nosotros estamos en una condición, nosotros no podemos estar en el puntico, ¿por qué a mí? Y hay una palabra clave en el Salmo 95 que me encanta, que me dice, ustedes son mi pueblo. ¿Sí? Yo tengo que meterme más bien en esa perspectiva. Ustedes son mi pueblo. Y no se basaba en qué cosa, en el espectáculo que ellos habían visto en Misraim y que ahora parece que en el desierto lo están clamando, ¿cierto? Ven todas sus maravillas y sin embargo acá es Baruj que dice, yo me disgusté con esa generación. ¿Y sabe por qué me disgusté con esa generación? Porque siempre andan divagando en sus corazones. Y entonces ahora sí entremos al otro plano. ¿Qué es vagar? ¿O qué es divagar? Aquí utiliza, es que yo encontré un término que dice divagar. Quiero leer todas las traducciones que encuentro. En 3 traducciones rápidamente, ¿cómo encontramos la palabra que andan divagando? Este pueblo anda divagando. Dice Navín, 40 años me estuvo provocando aquella generación y dije, es un pueblo descarriado que no conoce mis caminos. ¿Es un pueblo descarriado? Que no conoce mis caminos. Sí. Por eso juré indignado que no entrarían en mi lugar de descanso. Entonces, si una de las cosas que nos eleva la emuná hebrea, el entender la emuná hebrea es que nosotros andamos, pues no relajados, tampoco, ni desestresados, yo no diría eso. Pero hombre, tenemos otro concepto de Dios que está por encima de los zapatos, de la comida, del vestuario, del billete, del bolsillo, de todo. Nuestro rey está por encima de todo y tenemos que entender, básica, uno, es que nosotros somos ¿qué? Su pueblo. Y que Él hace con su pueblo lo que Él cree o le parece. ¿Sí? Y entendemos y comprendemos entonces que la emuná hebrea no se basa en nada de lo que nosotros vemos. Dice, por tanto, si escucháis su voz, escucha. Ven. 40 años estuve enojado con aquella generación y dije, esta gente anda muy descarriada, no obedecen mis mandatos. Por eso juré mi furor que no entrarían en el lugar de mi reposo. ¿Qué versión es esa? Dios habla. Dios habla hoy. Ah, Dios habla hoy. Vamos a leerla. Dios habla hoy. 40 años estuve enojado con aquella generación y Sí. dije, esta gente anda muy descarriada, no obedecen mis mandatos. Por eso juré en mi furor que no entrarían en el lugar de mi reposo. O sea, ¿cuál era la problemática que tenía Israel con su Dios? ¿Cuál es la problemática que tenemos hoy de Israel con su Dios? ¿Cuál? La no obediencia. No es el que yo pido y Él no me da. No, es más, si ustedes miran a Kadosh Baruj Hu, le dio a nuestra nación lo que ellos pidieron. Carne pidieron, carne les dio. Pan pidieron, pan se les dio. Agua pidieron, agua se les dio. ¿Y qué dijo? Yo estoy ¿qué? Disgustado con ustedes. Sí, estamos viendo la trascendencia. Es decir, los milagros, las señales, los portentos, si usted recibe un milagro, una sanidad, una liberación, lo que usted reciba, amén. Eso no indica, ¿cierto? Ni el ejecutante, ni el que recibe, estemos muy bien con el Creador. Esa es la esencia. Dime. Ese es el divagar, ¿no? Ese es el divagar. Sí. Por eso quería que lo viéramos en una versión católica. Aunque es extraviado. Extravía. Andan siempre extraviados en su corazón. Andan siempre extraviados en su corazón. ¿Cuándo se extravía en su corazón? Cuando cumple la constitución de nuestra nación. Independiente de lo que nosotros recibamos y pidamos. Al contrario, hoy en día, como les dije muchas veces, nuestra oración, en mi caso, es muy corta a la hora de pedir. Volvamos entonces a Juan Marcos. Entonces dice entonces que nuestra emuná, nuestra fe, por eso a la hora de orar,
los topes que tenemos que encontrar en Akadosh Baruj Hu, ¿cierto? Que nosotros se nos enseña es a meditar en este libro de día y de noche. Por eso cuando quieras orar, entra en tu cuarto y cierra la puerta. Y tu Padre que está en lo secreto, el secreto es un alto estado, ¿cierto? Secreto es un alto estado que toca encontrar. Secreto es que Él se oculta, que yo tengo fases de revelación. Y en la medida que está mi ego, ese ego encuentra las fases de la revelación, ¿sí? Y en la medida que obviamente superamos eso, pues vamos encontrando en Akadosh Baruj Hu el verdadero Rey de Israel. Sigamos. 4. Hacer bien, no. 5, digamos en este. 6. Bueno, eso fue una pequeña repaso de lo que era Emuná, ¿cierto? Emuná, sí, que era pasar por encima de la fiebre. Y no pudo hacer allí muchos milagros, salvo que sanó, escúcheme, Juan Marcos, sí, 6:5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Entonces vuelvo y repito, nuestra lógica griega dice que los tipos eran incrédulos y que entonces Jesús no podía hacer milagros. Ya demostramos que los milagros no tienen que ver ni con la credibilidad ni con la incredulidad. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor. ¿Qué cosa? Enseñando. 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no se llevasen nada por el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en el lugar no recibieren sin oyeres ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. Les dije que esto es algo que hasta la fecha se utiliza, que un saí, que un justo, que un rabino visite una casa, se le determina que hasta el polvo que tienen en sus pies es una bendición para la casa. Vuelvo y repito, esto es algo muy de la tradición. Por eso él les dice eso: sacudan el polvo de sus pies, si no les escuchan de todas formas, porque el polvo de sus pies deja una bendición para ellos, entre comillas. Debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres, ¿qué cosa? Se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. ¿Y qué cosa? Y los sanaban. Repito. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ahí hay otra doctrina que se llama el arrepentimiento. Nosotros sabemos que el ser humano no se puede arrepentir, que el Creador le da arrepentimiento al ser humano, ¿sí? Dice: oyó el rey Herodes la fama de Yeshua. Sí, estamos en el 6:14. Oyó el rey Herodes la fama de Yeshua, porque su nombre se había hecho ¿qué? Notorio. Y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él, ¿qué cosa? Estos poderes. Vamos a repetir. Oyó el rey Herodes la fama de Yeshua, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado y por eso actúan en él estos poderes. ¿En qué creía entonces el tipo? Si pensaba que en Yeshua estaban actuando los poderes de Juan el Bautista, ¿qué creía entonces Herodes? ¿Qué tenía en su cabecita? ¿Cuál era su fe? ¿En qué credo tenía él? Léanlo en otra versión. Siempre que digo léanlo, por favor, recuerden leer en otra versión. En esa dice: la fama de Jesús llegó a oídos del rey Herodes. Unos decían: ese es Juan el Bautista, que ha resucitado y tiene el poder de hacer milagros. Otros decían: es Elías.
y otros es un profeta como los antiguos. Sí. Pero Herodes, al oír hablar de esto, decían, es Juan, a quien yo mandé a cortar la cabeza, que ha resucitado. O sea, ¿qué creía Juan? ¿A qué iglesia iba Juan? ¿A qué cosa iba Herodes? Pero Juan iba al cementerio. ¿Cuál al cementerio? ¿A dónde Herodes? ¿Qué creía el man? ¿La resurrección? ¿En la reencarnación? ¿Cierto? Creía en la reencarnación. Entonces ahí se reencarnó. No se sabe cómo, porque imagino que él habrá hecho compatible, ha dicho, pero si Yeso estaba vivo, ¿cómo se le metió el espíritu de Juan el Bautista ahí? ¿O no? Yeso, o sea, Herodes sabía que Yeso era contemporáneo de Juan Bautista. Entonces murió Juan Bautista, que le mandó cortar el cuello, ¿no es cierto? Le mandó cortar el cuello. Y dice, sin embargo, que los poderes o Juan Bautista está actuando ahora ¿en quién? En Yeso. ¿Ustedes llamarían resurrección, perdón? ¿O reencarnación? ¿Cómo? Unas canalizaciones. Que eso se adquiere así. ¿Y qué más hace? Pues no sé, yo he visto que supuestamente se tiembla, que yo no sé qué más, y el otro habla. Una especie de medium. Sí, algo que lo posee, algo diabólico. Bueno, de todas maneras, eso me dice a mí que Herodes tenía una creencia extraña, ¿no? Porque el man saca esa conclusión. Él dice, Juan Bautista se ha metido ahí. Y él tenía un concepto de Juan el Bautista. No era el concepto que tenía el de Juan el Bautista. ¿Cuál era el concepto que tenía el de Juan el Bautista? Que el man tenía que... ¿Y por qué le mandó cortar el cuello? Por solicitud de una Llamada... Herodías. Léelo. Herodías. Porque el mismo Herodes, ¿sí?, había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de ¿quién? De Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, ¿Herodes tenía que ver con nuestra nación? ¿Quién era Herodes? Era judío, ¿no? Gobernador puesto por los romanos. ¿Él era un judío puesto por los romanos? ¿Herodes? Les pregunto. Entonces, ¿qué hace Juan el Bautista? Le menciona algo que está escrito ¿en dónde? En la Torá. ¿Por qué? Porque Herodes está tomando ¿a quién? A la mujer del hermano. ¿Y Juan qué le dijo a Herodes? No te es lícito. Dice, porque Juan le decía, no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Sí. Y me imagino que hay un texto que lo lleva a usted a la Torá. ¿Sí es así o no es así? O sea, eso le lleva a un pasaje de la Torá. ¿A qué pasaje? Levítico 18, 16. ¿A Levíticos qué, manita? 18, 16 o Levítico 20, 21. O sea, Levítico 18:16 debe decir un acto contra la inmoralidad, la cual está citando Yohanan Camasbil o Juan el Bautista, diciéndole a Herodes, no te es lícito. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Correcto. Dice, ni con tu cuñada, pues es carne de tu hermano. Pero debes detrás. No, todos dicen así, ninguno de vosotros se acercará a mujer de su... Estoy leyendo 18:6. Ninguno de vosotros se acercará a mujer de su propia familia para tener relaciones sexuales con ella. Yo, el Señor. No tendrás relaciones sexuales con tu madre, pues es de tu padre, y además es tu madre. No debes hacerlo. Y ahora sí leo el 16. Ni con tu cuñada, pues es carne de tu hermano. Es decir, Herodes se estaba acostando con la, entre comillas, cuñada. Y Juan el Bautista dice, no te es lícito. Bajo la ley. Un ratito, dice, hermano, la ley dice tal cosa. Obviamente le cortaron el cuello por eso, ¿no? Vale, sigamos. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía.
porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. Era un sadik y un apartado. Supongo que utiliza santo por algún voto que puede ser también Juan Bautista. Y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Repito, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías la acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero viendo un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Repito, hay un término que es más vulgar para esa palabra, agradó. No es tanto como agradó. Dime. ¿Por qué dice que le agradó? ¿Qué le agradó en una danza? ¿Qué dice? Deleitó. O sea que no era tan danza pues de una danza espiritual, sino tuvo que haber sido otra cosita. ¿Cómo? O sea que el hombre quería acabar con la familia, ¿no? Porque ya estaba con la mamá, con la hermana del hermano, y ahora parece también que le estaba echando los ojos a la sobrina, ¿no? Porque dice que le agradó. ¿No dice el texto? Dice que le agradó. De cierta forma lo sedujo, entre comillas. Dice, bueno, léelo en esa versión, Betty. La hija de Herodías entró en el lugar del banquete, sí, y bailó, y el baile gustó tanto a Herodes y a los que estaban cenando con él, que el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras. Eso no son respuestas normales. Pídeme lo que quieras. Quiere decir que estimuló algo de él. Pídeme lo que quieres y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. O sea, pues miren todo lo que provocó. Y ella no exige la mitad del reino. ¿Qué hace ella? ¿Por qué? Porque la mamá le había dicho. No, pero la china es inteligente, porque Bueno. pidió consejo, porque ya no fue y pidió lo primero que se le vino a la cabeza. Dice, y juró. Pero entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él. ¿Cierto? No solamente a él, a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo de ella, dijo a su madre, ¿no? Dijo, entonces ya la hermana Claudia se asesoró, ¿no? Se asesoró. Sí. Pidió consejo. ¿Sí? ¿Qué debería haber hecho mejor? Todo lo que me pidas te daré la mitad, hasta la mitad de mi reino. Bueno, también le puso un límite, ¿no? De ahí no puede pedir más. Hasta la mitad de mi reino. Saliendo de ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: No lo pensó dos veces, ¿no? la cabeza de Johanán, la cabeza de Juan Bautista. Lo que nunca interpeló la mamá, ¿cierto? Y algo es: ¿qué sedujo de esta muchacha a mi supuesto marido? O sea, ¿no le entró cero celos? No, ¿sí o no? Porque ella Ella estaba la enfocada. mandó. ¿Cómo, perdón? Pues si ella no le refutó la acción que hizo su hijo, fue porque era un hecho premeditado. O sea, ella mandó a la hija que le bailara a su señor esposo para pedir la cabeza de Juan. ¿Sería? Claro, Porque conocía la debilidad de su esposo. Entonces, ¿qué por si no era el esposo? No. Eran amantes. Dice: ¿qué pediré? Y ella dijo: la cabeza de Juan Bautista. Entonces ella entró
Dice prontamente. Dice, ella entró prontamente al rey. ¿Por qué entró prontamente? O sea, además te va a coger el calientico. La calentura al momento. Te va a coger el calientico al hombre. Entró prontamente. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero ahora mismo me des en un plato decente la cabeza de Johanán. ¿Y qué hizo el rey? Se entristeció mucho. ¿Sí o no? Pero a causa del juramento, o sea, ahí sí resultó el tipo bien judío, ¿no? Anteriormente no, él dijo que tú sí seas así, que tú no seas no. Yo cumplo al pie de la ley. Dice, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharlo. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Repito, el guarda fue, decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. Entonces me imagino que él une Herodes en la parte superior. Sabemos el creador qué tipo de creencia tenía el hombre, porque dice que los poderes, o que Juan Bautista ahora se ha metido en Jesús. Ya este man estaba, este man hacía cosas raras. Dijo la hermana que era, ¿cómo era la que dijo la que dice? ¿No? ¿Nueva Era de la vaina? Nueva Era, que hacía unas canalizaciones. ¿Sí? Y bueno, yo no sé si estamos en el supuesto, ¿no? Cuando llegaron estos sus discípulos, a los discípulos de Juan Bautista, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. Y termino. Juan Bautista en sí, ¿por qué fue decapitado? ¿Dónde empieza el enredo? En la parte superior dice: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Ahí empieza el rollo, ¿sí o no? Y ahí empieza la maquinación ¿de quién? De Herodías. De la muchacha, de la mamá, no, de la mamá de Herodías. ¿O no? No, Herodías es la mamá. Herodías es la mamá. La cuñada. Sí, Herodías. La cuñada de Herodes es Herodías. Correcto, empieza la maquinación de cómo hay que tumbar al tipo. Y dice Claudia, lo más seguro es que ella haya mandado a la hija, porque conocía los antecedentes del tipo. O sea, esto se nos volvió una novela. La novela más o menos empieza aquí. Juan Bautista era un hombre fiel a la ley, porque citó, ¿qué cosa? La ley, ¿cierto? Enunció la ley, dijo: no te explícito. ¿Basado en qué? En la Torá. Dice, vamos al 22, 14-22. Dice: entrando la hija de Herodías danzó, ahí quedamos, no, ya lo hemos tocado. Dice: danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Este término que utiliza la Reina Valera es algo extraño, porque utiliza la palabra muchacha, no utiliza el término joven. Da otra connotación, muchacha. Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas, te daré. ¿Cierto? Todo lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Saliendo allá
dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Lo que nos presume que todo esto haya sido planeado por ¿quién? Por la mamá. Porque enseguida la hija va y le pregunta, ¿qué pido? Y ella sabía el comportamiento de Herodes. Él sabía que mientras esa danza podría encontrar algo. Tanto que ya estaba estipulado lo que iba a pedir. ¿Qué dice? ¿Qué pediré? Y ella dijo, la cabeza de Juan Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey. Dice, entró prontamente al rey. Y pidió, diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Yohanan Hamadbil, Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y el guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio ¿a quién? A su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. ¿Cuál es el profeta más grande nacido de vientre de mujer? Dice, pero el más grande, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. ¿Quién es el profeta más grande nacido de vientre de mujer? Juan el Bautista. Es el profeta más grande. ¿Se dijo quién? Yeshua. Dijo, pero el hombre, o sea, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Juan es el más grande profeta, porque ese es ¿quién? El Elías que había de venir, el que había de enderezar ¿qué cosa? La senda torcida. Solamente tenemos un solo sermón de Yohanan Hamadbil, y en la parte baja dice los fariseos que se congregaban, ¿qué haremos? ¿Se acuerdan que les dice? El que cobra los tributos, que no cobre más de lo que les mandaron, el que tiene 2 capas que de una, etcétera, etcétera. A él se le llamó el profeta más grande nacido de mujer. ¿Por qué? Porque él era el testigo, el que había de, ¿qué cosa? Abrir la senda para Yeshua HaMashiach. ¿Cuántos milagros hizo Juan el Bautista? Ninguno. ¿Cierto? ¿Cuántos profetas hizo Juan Bautista? Ninguno. Entonces, ¿en qué se basó Juan Bautista? Su profesión. ¿En qué se basó lo que se le mandó a él? En predicar. ¿Predicar qué cosa? Vuelvan a qué cosa? Al arrepentimiento. O sea, hacer teshuvah. Cuando los otros dicen que teshuvah o el arrepentimiento es volver a la senda antigua, volver al camino del que nosotros nos expresamos. Volver. Sí, volver. Nosotros siempre dice vuelva a dónde, vuelva a dónde. Me dicen, no, ahora vuelva. Ustedes tienen que arrepentir, tienen que volver, sí, pero volver a dónde. ¿Y cuándo me extravié yo? ¿Y en qué momento me extravié yo? Yo de este mundo vine extraviado, o sea que no vine a extraviarme. Yo vine desde el vientre de mi madre, ¿cierto? En pecado fui concebido. Desde el vientre de mi madre vine, ¿qué? Desubicado, alejado de la presencia divina. Entonces yo no vine a desubicarme, yo vine ya desubicado, entre comillas. Vine apartado de la gloria de Hashem. Desde antes de nacer, desde antes que yo viera la luz. Todos aquí, absolutamente todos. No hay uno. No hay ni aún uno. No hay uno que busque a quién. A Dios. No hay uno. ¿Todos qué? Todos se extraviaron. Por lo tanto, el mensaje se basa en qué cosa. Vuelvan a la senda antigua. ¿En qué se basa nuestra enseñanza? Vuelvan a qué? A la ley. Vuelvan a la Torá. Vuelvan a la senda antigua. Vuelvan de donde nosotros salimos.
nosotros no predicamos como ese remordimiento al ser humano, no. Lo que nosotros enseñamos en Shabbat y en las diferentes clases es: volvamos a qué, a la ley, volvamos al Shabbat, volvamos a nuestro calendario, volvamos a nuestras fiestas, a nuestras citas, a nuestro Moadim, volvamos a los Rosh, volvamos al Kosher, volvamos a todo lo que Akadosh Baruj Hu ha dejado a Israel y que los sistemas religiosos lo quitaron, ¿sí? Entonces nosotros no sabemos los sistemas religiosos a que volvieron. Eso es lo que predicaba Juan Bautista. Juan Bautista es arrepentidos y convertidos, y hagan una mikveh, una tevilá, ¿cierto? Y bautícense en los méritos de ¿quién? De Yeshua HaMashiach. Eso es lo que enseñamos también nosotros, ¿sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, señor. Entonces, si Juan el Bautista es un mayor profeta, Moshe, ¿qué vendría siendo? Sí, Porque allá en la práctica que cuando hablan en contra de Moshe, sí. entre Miriam y Aarón, que el Eterno llama a Miriam y a Aarón aparte, Sí, y les dice que a ellos les habla en visión y en sueños, pero que como se habla cara a cara. sí. Por eso, O sea, ¿cuál es la diferencia? Si en algún momento Akadosh Baruj Hu le hablaría cara a cara a Juan el Bautista. están tomando un tema de... No, yo no sé. Están tomando un tema de la profecía. Sí, yo te entiendo. O sea, te estoy diciendo que, por ejemplo, a Moshe le habló panín, cara a cara. Cara a cara. ¿Cierto? Que y dice que Moshe era un hombre Por más eso se llama mayor profeta. mayor profeta, No le no. hablo en visiones ni... Bueno, le llama profeta porque aún el mayor profeta no es, digámoslo así, el mayor profeta nacido de mujer se estipula como Juan Bautista, pero el mayor profeta de todos, ¿quién es? Pero se le Yeshua. interpretó de una manera como diferente. No, ¿A no, quién? ¿A Juan Bautista o a quién? No, a Moshe. Se le interpretó de una forma distinta. No como en visiones ni sueños. Sí, o sea, tú me estás diciendo ese nivel o sea, el nivel en que Akadosh Baruj Hu le habla a Moshe es un nivel mucho más alto de que le ha podido hablar a Juan Bautista. Pues no sé si Juan Bautista o no sé cómo le hablaba él. Sí, sí, no, yo te entiendo. Pero dice por eso que sí, a Miriam era profeta y Aarón, pero Sí, es que el meollo del asunto era uno en cuanto a Juan Bautista. Si tú miras, el único de los únicos que identifica que Yeshua es el Mashiach es Juan Bautista, porque le dice: yo no debería a ti, ¿cierto? Tú no te deberías hacer un seguidor de mí, sino que yo me debería hacer un seguidor ¿qué? De ti. Yeshua le dice que es necesario que se cumpla toda justicia. Juan Bautista sabe que él es el Mashiach, mientras que para los otros estaba revelado. No es por ese lado. O tú me estás diciendo el grado, por ejemplo, que a Moshe le hablaba cara a cara, leyó en el Sinai la Torah, ¿cierto? ¿Y por qué se le estipula que Juan el Bautista es el profeta más grande nacido de mujer? Leamos el texto. Porque profeta, por ejemplo, es Yeshua. Y acuérdate que Moshe dijo: levantaré un profeta, a él oiréis. ¿Se acuerdan que dice para de Barín eso? Y se le llama como Silo. Silo. Ese es el profeta. ¿Se acuerdan que Yeshua le dice: Shilo, ve y dile, ¿sí? Ve y dile que es Shilo? Y lo manda al estanque de Siloé. ¿Se acuerdan de eso? Hay una vaina escondida hermosa. Shilo dijo a Shilo. Siloé dijo a Siloé. Dice: y el rey se entristeció mucho por causa del juramento, y de los que estaban con él a la mesa no quiso desecharle, bueno, la promesa. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron eso, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un
sepulcro. Sigo. Entonces los talmidim, los apóstoles, se juntaron con Yeshua y le contaron todo lo que había hecho, lo que habían, plural, lo que habían hecho y lo que habían enseñado, lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Yeshua y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Alguien que nos lea por favor Zacarías, Claudia, por favor, Zacarías 10. Zacarías 10, capítulo 10. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, lo que nunca nos cuentan los escritores es en qué se avanzaban las enseñanzas. Las que dicen que le enseñaban muchas cosas, no nos cuentan cuáles eran las enseñanzas. Obviamente nosotros sabemos que están en otros libros que los quitaron o que los quemaron. Dice: y comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios, les damos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Repito, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dijo a sus talmidim para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Los que comieron eran 5,000 hombres. Vamos a leer nuevamente del 38 al 44. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y dedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Se demoraron como mucho. 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron los pedazos, recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran, ¿cuántos? 5,000 hombres. Vamos a ver este mismo relato. Vamos a leer primero Zacarías, que está cumpliendo una profecía. Pues ahí, vamos a leer Zacarías 1. O sea, Zacarías capítulo 10, paso 1 y 2. Dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, y hierba verde en el campo a cada uno. ¿Entienden por qué el relato estipula la palabra hierba verde? Se hubiera podido decir sobre la hierba y punto. A ver, en el relato que estamos leyendo, en el libro de Juan Marcos, utiliza un término aislado: los hizo sentar sobre la hierba verde. Realmente no tiene mucha connotación, es como decirle: los hizo sentar encima de las flores rojas.
algo así, como para discriminar algo entre el relato que no tendría mucho que decir, que no nos diría mucho. Por lo tanto, al hacer el relato hierba verde, me quiere llevar a Zacarías 10:1-2. Léelo, por favor. ¿Todos estamos en Zacarías? Sí. Pedid a Hashem lluvia en la estación tardía. Pedid a Hashem lluvia en la estación tardía. Hashem hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos. ¿Quiénes son los terafines? Ídolos domésticos. Dice en esa traducción. En la 15. ¿Qué dice en la 15? Pero los ídolos domésticos prometen en vano. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene un guía, porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Hashem de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán, porque Hashem estará con ellos y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Esto es del 3 al 5, tiene que ver mucho con los últimos tiempos. Del 1 al 2 tiene que ver con lo que Yeshua está o con lo que está ocurriendo. Volvemos entonces. Pedir a Hashem lluvia en la estación tardía. Hashem hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno, porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto que mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores he encendido mi enojo y castigaré a Hashem, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá. Entonces podríamos decir que esta señal que está ocurriendo de los panes, ¿para quién es? ¿Para quién? ¿Para qué casa? La casa de Judá exclusivamente. Esta señal está ocurriendo para la casa de Judá. La alimentación de los 5,000, la multiplicación de los 2 peces y los 5 panes, es exclusivamente para la casa de Judá. Dice los terafines, sus oráculos han sido ¿qué? En vanos. ¿Por qué habría Yeshua HaMashiach citar este texto en este punto? Bueno, más que Yeshua, la persona que lo está escribiendo, Juan Marcos 34 6:34. Y salió Yeshua y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora es muy avanzada. Bueno, en fin. ¿Por qué creen que Yeshua lo que hace es citar, ¿cierto? Tiene una acción basada en un texto que cita Juan Marcos, es tener compasión de quién, de sus ovejas, porque dice porque andan como ovejas que no tienen pastor. ¿En qué se basa eso? En las visiones, en las profecías. Dice la visión es vana, ¿sí? La visión es vana, tienen sueños que son ¿qué? Vanos. Y los terafines, ¿alguien pues todavía más quiere los terafines? ¿Cómo se llaman, por favor mío? En hebreo, porque aquí yo lo tengo como otra cosa. O sea, los adivinos, en Zacarías 10:2, yo tengo la palabra es adivino. ¿Tú hablas qué cosa? Ídolos domésticos.
sea Dios. Muy bien, familia. Léelo ahí en esa, los terafines. Aquí dice: piden al Señor la lluvia de la estación tardía. El Señor produce relámpagos y hace llover. Él da pan al hombre y hierba en el campo. Pero los ídolos domésticos prometen en vano. Los adivinos ven mentiras y refieren sueños falsos. Vano es su consuelo. Por eso el pueblo vaga como ovejas. Fue afligido por falta de pastor. Vale. Dice que es un ídolo de familia, un sanador, estatua, ídolo de la familia. Vale. Es un ídolo que consultaban unos adivinos, ¿no? Y que esos adivinos al parecer estaban guiando a Israel. Los ídolos estaban guiando a Israel. En el contexto está hablando exclusivamente de la casa de Judá, ¿sí? Que estamos hablando de Zacarías, ¿cierto? Estamos hablando de Zacarías, el contexto de Judá, y Judá está, no hay pastor, ¿cierto? Cita algo para la época, para la casa de Judá, dice que ellos están acudiendo solamente a la adivinación y el pueblo está sin pastor. Dice: tuvo misericordia porque hay gente que van y vienen, ¿cierto? ¿Por qué creen que unas personas no tienen pastor? ¿Por qué puede llegar una persona a eso? El contexto dice, y nos lleva a Zacarías, era porque tenían su confianza basada ¿en qué? En la adivinación, en los terafines, y dice, y sus oráculos son ¿qué? Falsos, son ¿qué? Mentirosos. Eso dice Zacarías, ¿cierto? Dice, porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto ¿qué? Mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas. ¿Qué cosa? Y sufre porque no tiene un pastor. Porque su confianza está basada en ¿qué? Vuelvo y repito, en la adivinación, en el futuro, en el oráculo, lo que había de pasar. Entonces, ¿en qué se basaba aquí la profecía? Dicen que eran sueños vanos. Continuemos. Dice que entonces Yeshua Mashiach, en el contexto Juan Marcos dice que Yeshua tenía compasión porque no tenían ¿qué? Un pastor, y estaban basando todo, ¿cierto? Entonces, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Vayamos a la parte baja. 42, y comieron todos, ¿cierto? Y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran como 5,000 hombres. Esta es una señal exclusiva ¿para quién? Para la casa de Judá. Sigue. Yeshua anda sobre el mar. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Digamos, ¿sí o no? Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, que dijimos que esto es parte del misticismo. ¿Cómo se llama actualmente? ¿Cómo lo dice la escuela es que nací? El Ki Bodedu, que es el apartarse, la oración totalmente sola. Dice, y después hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse, o sea, pasó al trote por encima del mar. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos les veían y se turbaron.
Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos, ¿qué cosa? Sus corazones. Vamos a leerlo en otro relato, porque aquí hay unas cosas que difieren de los otros punticos. Vamos a leerlo en Matillahu, o leamos en Juan mejor. Juan, Yohanan 6, 15 al 21. Léelo, Nayuris, por favor. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Yeshua no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Yeshua que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto los recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Faltaron detalles ahí de Juan, ¿cierto? Digamos así que se miran en Juan Marcos. Leamos ahora en Matillahu 14, 22, que también hay muy poco al respecto. Léelo, Betty. Enseguida Yeshua hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Yeshua vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Yeshua les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Ese es un anexo que en otro lado no lo tenemos bien por otro. Vuelve a leerlo, por favor, en cámara lenta. Pero enseguida Yeshua les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Yeshua. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Yeshua, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Elohim. O sea que realmente Matillahu nos da una nueva perspectiva en cuanto a lo que se quiere hablar en el relato, ¿sí o no? Es Yeshua andando sobre el mar. Antes que el sentido tenga sobre si este hombre, Yeshua HaMashiach, camina sobre las aguas, ¿cierto? Yo vi estuve estudiando en una época sobre los desafíos de Yeshua, creo que llamaba una historia, un compendio, como un libro sobre la multiplicación de los panes, resucitar a alguien, andar sobre el agua, Multiplicar el alimento. sí, tal cual. Se me olvidó otro fenómeno que es fuerte de parte de él. Reprender el viento, ¿lo que tú dijiste? Ese es un fenómeno, ¿no? La del vino, esa también. Y hay una perspectiva que nos la puede mostrar ampliamente, sobre todo Hasatán en el desierto. Si me queda un minuto, vamos a dejarlo bien puntual para que nos rinda el tiempo. Es Yeshua, Hasatán reta a Yeshua. ¿Cómo son los dos primeros retos que le hace Hasatán a Yeshua en el desierto? ¿De qué trataron esos dos retos? Listo, vale. ¿Qué le dijo que hiciera? ¿Qué le dijo? O sea, ¿por qué?
pues, recapitulemos, por favor, para ver las bondades de quién es Yeshua, ¿cierto? Y quién es Hasatán. Sí, pero ¿ya lo encontraron? Sí, señor. Está en Matthew 4, dice. Entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto, sí, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en pan. Ay, para, porque esas son unas connotaciones diferentes de Mashiach a hijo de Elohim. Nosotros sabemos que nuestros hermanos de Judí, la problemática no es tanto porque él haya dicho yo soy Mashiach, si eres hijo, no le dice si eres el Mashiach, si eres hijo, o el hijo, eso es mejor, el hijo, por lo tanto, el hijo, él es el hijo, tiene una connotación superior a ser ¿qué? Mashiach, y él sabe que él es ¿quién? El hijo, ¿cierto? Él sabe que él es el hijo. ¿Cómo sabe que es el hijo? Miren lo que le propone. Si tú eres el hijo, tú estás en la capacidad de ¿qué cosa? Si eres hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del hombre. O sea, eso es un milagro sobrenatural. Pues convertir pues ¿sí o no? Convertir una piedra, ¿sí o no? Aquí por el camino. Y si no, ese que se convierte en una mogolla integral. Esa es una, sí. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Elohim. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Elohim, vuelve y reitera, no dije si eres el Mesías, si eres hijo de Elohim. Si eres hijo de Elohim, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en la piedra. ¿Qué le está diciendo Hasatán? Le está desafiando a que haga mucho que arranque a volar, algo así. Estoy hablando coloquialmente. Sí, está diciendo, tírese, que el hijo de Dios tiene esa capacidad. ¿Sí o no? Prácticamente de que de desafiar la naturaleza. Sí, porque al fin y al cabo tiene unos entes superiores que están alrededor de él y lo auxilian. O sea, él tendría la capacidad de tirarse del pináculo y unos ángeles ir y socorrerlo. No sé si recogerlo, abrazarlo, servirle el colchón, yo no sé cómo era, pero dice a lo menos eso. Sí, o sea, lo desafíe la naturaleza. Y miren el otro. Y termino ahí. Yeshua le dijo: escrito está también. Sí. No tentarás al Señor tu reino. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yeshua le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu en esa sí no le dice si eres el hijo de Dios. Solamente en el desafío de la naturaleza y en el desafío de llegar a ser algo sobredimensional. ¿No me entienden? En el otro le dice si eres, no le dice si eres el hijo de Dios. Correcto. Todo esto te daré. Si postrado me adorares. ¿Y qué le contestó? Entonces Yeshua le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Elohim adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Algo interesante, no le dice que él se iba a autoadorar, ¿no? O sea, el mismo Yeshua reconoce que solamente a quién, a Elohim, al Padre, va a adorar. O sea, Yeshua reconoce que él es el que tiene que adorar al Padre. Entonces, quedó claro que la posición de ser el hijo le da una posición diferente a ser el Moshiach, que es precisamente estar por encima de los actos físicos. Por eso Hasatán sabe quién es el hijo y por eso le pide ese tipo de señal. ¿Sí? Multiplica. Si eres el hijo de Dios, tú tienes el poder para convertir las piedras en pan. ¿Sí? Por eso cuando vemos un acto como el de caminar sobre las aguas, es un acto meramente de el hijo de Dios. ¿Sí? Por su estructura, por su forma y además porque pues tiene una connotación más larga que nos vamos a tocar. Acuérdense que todo fue hecho por medio de él y para él. Todas las cosas en él fueron creadas, en él. Por lo tanto, el cosmos está revestido ¿de quién? De Mashiach. ¿Sí? ¿Estamos? Todo este cubículo está revestido ¿de quién? De Yeshua.
¿cierto? Porque todas las cosas subsisten en Él y para Él. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. Bueno, ¿vale? Entonces, eso es todo.